Bueno, antes que nada, la verdad que este es un momento realmente emotivo para América Latina. Primero, por la invitación de un sindicato, que eso hay que revalorizarlo, esta necesidad de utopías colectivas, de redes de transparencia. Y no es fácil hablar después de las brillantes charlas de María Lucía y de Ramiro. Hago una aclaración que no soy juez federal, renuncié como juez federal. Podríamos hablar de eso en otro momento. Y la verdad que no puedo menos que alegrarme con lo que está pasando. Indudablemente tenemos una obligación de esclarecer a nuestro pueblo, pero primero dejo en claro que no podemos dejar que nos colonicen la inteligencia. Yo he anunciado en la Argentina que acá la Facultad de Ciencia Económica, estoy hablando de Argentina, y las facultades de Derecho, han sido muy bien cooptadas a su nivel dirigencial y de profesionales, invitándolo a la Universidad de Chicago, preparándolo la mentalidad para formar, y luego con un problema que tiene nuestra Constitución es que en realidad hay un poder en manos solo de los egresados de la Facultad de Derecho, que es el Poder Judicial, que al estar colonizado es muy difícil que tenga en claro la responsabilidad que le toca en justicia. Por eso nosotros tenemos una doble obligación para con nuestro pueblo, para que no le mientan, pero hacer que tengamos una inteligencia con sentido nacional, latinoamericano y del Caribe, que empecemos a pensar desde nuestros intereses para el bien común y no que seamos formateados por universidades y por sectores que se ocupan de mantener una cierta oligarquía al servicio de la deuda. Fíjense que una de las cosas que nunca se hablan de las deudas es quiénes son los estudios jurídicos y económicos que cobran grandes comisiones por la intermediación. En la Argentina hay estudios jurídicos que vienen para arreglar una deuda, por ejemplo, los intereses de deuda externa, que ya sabemos que tenemos que pagarlos porque en realidad a lo mejor el presupuesto ha pautado el 50%. Ese arreglo ya está impreso antes que lleguen los abogados, pero los acreedores le pagan los honorarios al abogado argentino por el solo hecho de ir. Por otro lado, abogados de consultorías externas, porque ¿por qué no van abogados del Estado? Y dice, mire, tranquilo, yo le pago su honorario total, después se los cobro a la Argentina. Tenemos que denunciar también porque eso es traición a la patria. Alguna vez tenemos que decirlo con nombre propio, la inteligencia que puede estar traicionando a la patria. Fíjense, ustedes están en periodo electoral y yo estoy denunciando a la Argentina, que el único partido político en los 200 años de existencia de la Argentina que ha perdurado desde siempre es el Partido de la Deuda. Siempre ha habido en todos los sectores, gobierno de facto, de jure, en el gobierno que sea, personeros que han ido a hablar a favor de los pagos, fundamentalmente de los pagos indebidos. Por eso me parece importantísimo este encuentro y máxime una Costa Rica, sede de nuestros grandes anhelos como son la lógica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos está señalando pautas fundamentales para el bien común y nuestros derechos humanos. Empezando, me parece muy interesante esta iniciativa. Nosotros en Argentina no tenemos esa disposición constitucional que tiene Brasil, y acá ha costado mucho. Aún así, el año pasado hicimos el Tribunal Popular para juzgar la deuda y el Fondo Monetario Internacional. Tuve el privilegio de integrar ese tribunal, y es una experiencia que después la podemos discutir, que es muy interesante como metodología tal vez para articular aspectos interesantes en esto. Pero tenemos que empezar a pensar que tenemos que tener estructuras jurídicas que nos den peso moral a muchos de los planteos que estamos haciendo. Nosotros tomamos en eso, como que integrante del tribunal era Adolfo Pérez Esquivel, un premio Nobel de la Paz, el Tribunal Permanente de los Pueblos, creado en 1979, heredero del Tribunal Russell, que juzgó al Fondo Monetario y el Banco Mundial. Esto era importante, aun cuando parece para ciertos sectores moralina sin contenido. Sin embargo,
es esencial, por eso hablo de las universidades. Esto se tiene que trabajar en la cabeza, tiene que estar en las universidades, en los lugares de decisión de la inteligencia. Me consta que María Lucía y Ramiro están trabajando mucho de eso, y hemos estado en las universidades brasileras que eso se está trabajando, pero no sucede igual, al menos en mi Córdoba de Argentina y en Argentina. El primer tema a analizar es que tenemos que tener en claro que estamos en realidades jurídicas asimétricas. ¿Qué quiero decir con eso? Bien dice Ramiro Chimuri que nosotros tenemos que acudir a tribunales, como es el Convenio Internacional sobre la Regla y Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados Nacionales y otros Estados, celebrado en Washington ya en 1965, conocido como la regla del CIADI, a que diriman nuestros derechos. Sin embargo, ningún arreglo de deuda externa nos permite usar nuestros propios tribunales, nos obligan a resignar la jurisdicción fuera de nuestro país. Mi país tuvo que sufrir que un juez de primera instancia jubilado, como pasó en Nueva York, arrodillara el país a los fondos buitres. Fíjese, otro ámbito es el Club de París. El Club de París es una ficción jurídica. No existe. Si uno quisiera hacer una demanda del Club de París, ni el escritorio donde está la secretaria es del Club de París. No existe. Fíjese, entonces nosotros tenemos estructuras ficticias en lo jurídico que condicionan a estructuras jurídicamente trascendentes como son los países. Estas estructuras ficticias, como el Club de París, se le suma, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional tiene inmunidad como si fuera un país soberano. Y no solo tiene inmunidad las autoridades, sino sus empleados, y no se lo puede investigar internamente. Ahora, el Fondo Monetario se puede dar el gusto de investigar nuestras contabilidades, nuestras organizaciones estatales y condicionárnoslas. Fíjese que este es un tema que no es menor para analizar, teniendo en cuenta que realidades no jurídicas son las que están condicionando a realidades jurídicas trascendentes, sin ninguna responsabilidad tampoco, porque nosotros tendríamos que tener cláusulas que prohíban firmar ningún acuerdo, como son los acuerdos de deuda, que impliquen impunidad por responsabilidad penal y que impliquen secretismo. Fíjese que esto se ha llegado a la falta de transparencia a situaciones casi, digamos, cómicas. En la auditoría que se hizo en Ecuador, hay una firma de una deuda externa que decía que debería ser ese acuerdo secreto y que solo podía darse a conocer 50 años después de la muerte del último descendiente del embajador norteamericano de la fecha, que tenía 11 hijos. Dígame si no es tragicómico. O sea, 50 años después de la muerte del último del embajador, que en ese entonces se llamaba Kennedy, que a su vez, imagínense, con 11 hijos, no sé cuándo se daría ese momento. Siguiendo en ese aspecto, valoro mucho lo que está haciendo Costa Rica y me animo a decirle 2 o 3 cosas. Esto de achicar el Estado en la Argentina, había una famosa frase de la época neoliberal que decía: hay que achicar el Estado para agrandar la nación, que no les vendan esos versos. Y con dolor, una vez estando en Quito, vi en una pared, dice: si la privatización es el remedio, ¿por qué Argentina agoniza? Estaba tan cierto, porque acuérdense que el ministro Cavallo, que era de Argentina, también fue a asesorar nada menos que a Ecuador. Y acá viene un tema que nosotros no podemos dejar de pensar, que es lo que yo llamo el colonialismo jurídico semántico de la deuda. ¿Por qué colonialismo jurídico semántico? Primero, porque nos plantean que hay temas que no los podemos tocar. Yo tengo desarrollado una teoría que no pretendo desarrollarla integralmente acá, pero la dejo planteada, tal vez dando por cierto que esto lo va a seguir, es que los hombres de derecho tenemos que empezar a plantear
que acá, bien se decía recién con el plan Brady, en donde lo que se hizo son novar deuda, y dice, no, pero esta deuda no la podemos investigar dónde viene porque todo se novó con este nuevo arreglo, etc. Acá hay que distinguir los derechos de las garantías. Nuestros pueblos son titulares del derecho genuino a que se le garantice dignidad. Y es una responsabilidad del Estado y de todos nosotros. La deuda opera como garantía que nosotros tenemos que dar, pero las garantías no se autojustifican. El derecho de los pueblos se autojustifica. La garantía, para que pese, tienen que garantizar algo, pero yo no puedo estar garantizando deudas odiosas, ilegítimas, usurarias. Yo ahí elaboré lo que llamé la acción revocatoria de convenios de causa irrita, usando la palabra irrita como para analizar algunos aspectos, que no permite novaciones, o sea que me dice, no, pero esto, tengo la garantía de la cosa juzgada. Señores, garantía no es derecho. Tengo la garantía de que hubo una novación porque vinieron con el plan Brady y la aclararon. No, señor. La garantía tiene que demostrarme que tutela un derecho, no se autojustifica. Mientras que el derecho genuino a tutelar es el de nuestros pueblos, de su dignidad, y en eso no podemos negociar ante la usura financiera. Esto es central tenerlo en cuenta, porque algo de lo que ha pasado en los últimos tiempos es que la usura internacional se ha dado cuenta que tenía que trabajar varios aspectos. Por un lado, ciertos sectores de inteligencia, que yo le comenté, llevando futuros economistas, futuros abogados, para luego desparramarlo en lugares clave de toma de decisión, y fundamentalmente colonizarnos semánticamente. Le voy a dar 2 o 3 conceptos. Generalmente cuando se trata y dice, bueno, no, vamos a ver si pagamos la deuda que corresponde, dice, no, hay que honrar la deuda. Fíjese que esa palabra es colonizadora, porque uno, si va ante alguien honrable como Dios, no es par. Uno a Dios no le va a decir, che, ¿por qué no me hiciste ojo celeste, 1,80 m y que juegue en la NBA? Uno va a decir, mira, perdón nuestra falencia, y en todo caso Dios dice, bueno, lo perdono, pero de ninguna manera le reclamo derecho. Y esa lógica la quieren trabajar para la deuda externa. O sea, nosotros, señor, vamos a hablar de prestamista a supuesto deudor, no de alguien a honrar. Segundo concreto, siempre nos dice, hablemos con los acreedores externos, perdón. La palabra acreedor presupone que ya me pongo en el rol de deudor. Primero demuéstreme que le debo, porque si no, parece como si yo necesariamente tengo que reconocerle la calidad de acreedor. Hay 2 o 3 detalles no menores. Fíjense que cuando se trata de pagar los gastos del bien común, salud, educación, justicia, se dicen gastos de servicios. No, gastos de educación, de justicia, de salud. Pero cuando se habla de los intereses usurarios de la deuda, se dicen los servicios de la deuda. Fíjese que esto es sutil, pero no es lo mismo que pudiéramos decir, ¿por qué no ponemos gastos de la deuda? Sino que la deuda es servicio, y los gastos de educación, ¿qué son? No son servicios. Sin embargo, nos van colonizando que esos son gastos que hay que eliminar. Ahora los servicios no. Quisiera saber qué servicio nos prestan. Ni hablar las otras hipocresías que hay en el tema de la deuda, como son los mal llamados paraísos fiscales, que se les llama como paraísos fiscales y son verdaderas guaridas de mafiosos, de usura, de corrupción, al servicio también del ser. También se trabaja un lenguaje críptico. Fíjese, un lenguaje críptico hasta para los entendidos. El sistema quiere que lo puedan manejar algunos y generalmente no son legales, son los economistas. Entonces lo llenan de gráficos y nadie entiende nada, menos el pueblo. Y de ahí es la importancia que nosotros podamos bajar la información a nuestra gente. Yo me acuerdo hace un tiempo, no sacó el cálculo ahora, yo le iba a decir a la gente, sepa usted que está pagando 5 millones de dólares por hora solo de intereses de deuda externa.
para que uno objetive esto, porque son tan grandes los números que parecería que los grandes problemas que tiene la persona es el que le robó el bolso en bicicleta. Yo no digo que por eso vamos a felicitar el tema, pero los grandes delincuentes siguen estando o proponiéndose como referentes para el bien de la patria. En este aspecto, una de las cosas que también tuvieron en cuenta eso es la compra de medios. Los bancos, Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, se ocuparon o de endeudar a los medios de difusión o de comprarlos. Fue tal eso que hasta el propio Citibank tuvo que hacer una empresa paralela para la compra de medios. Ellos saben que trabajan la conciencia social desde los medios. No hay información sobre la deuda externa. Difícilmente es que salga a él. Y agrego otra cosa que no es menor que hay que tener en cuenta. Nosotros sabemos que estamos viviendo un nuevo mundo con nuevos agentes monopólicos que pasan por los dueños de las grandes plataformas de Internet. Y yo les digo, ustedes saben que Paul Singer, que es dueño de un fondo buitre muy importante, ha comprado el 40% de las acciones de Twitter y casi lo saca del directorio al creador de Twitter, porque el directorio tiene 8 y él tiene 4 en el directorio. ¿Ustedes piensan que en Twitter van a aparecer informaciones relevantes respecto de la deuda? Con un agravante, que el 80% del periodismo se maneja en los noticieros con informaciones que vienen por Twitter. Eso no lo podemos descuidar. Ni hablar con el manejo de determinadas redes sociales, que incluso ya ahora están buscando salirse de los Estados-nación y manejarse con verdadera independencia más allá de los intereses de cada uno. Fíjense que la Constitución de Ecuador fue sabia y estableció que ningún medio periodístico podía ser dueño, ningún banco podía ser dueño de un medio periodístico, ni un medio podía tener acciones en banco. Aún así, y esto es un tema que podría merecer luego otros análisis, cuando se tenía que cumplir prácticamente la fecha de todo esto, casi lo matan a Correa, que se tuvo que refugiar en un hospital protegido por una policía que tampoco le respondía. Ni le cuento la lógica de las mal llamadas calificadoras de riesgo. Fíjese, el Goldman Sachs, uno que está detrás de las calificadoras de riesgo, ha sido uno de los bancos multados por el propio Estados Unidos por haber estafado a sus propios clientes con el famoso affair de las hipotecas subprime. Sin embargo, ese banco es el que determina cuánto le van a cobrar los intereses a determinado país. En este momento a la Argentina se le obliga a pagar por cualquier deuda externa casi 5 o 6 veces más la tasa que paga Estados Unidos, por ejemplo. Acá en nuestro país también se sacó un crédito en la época del gobierno de Macri por 100 años a una tasa del 8,25%. ¿En base a qué? Países que se han pagado y que en definitiva han estado trabajando indudablemente denodadamente para ir ganando su espacio. Tenemos que empezar a hablar de lo que podríamos decir que son los delitos de lesa humanidad económicos. Hay delitos de lesa humanidad económicos tremendos. Acá le tenemos a María Lucía y le comento mi gran preocupación, por ejemplo, con la política que ha estado llevando Bolsonaro, por ejemplo, con los pueblos aborígenes de la Amazonía. Una de las variantes del coronavirus más complicada era la variante Manaus, que tiene su nombre por la ciudad de Manaus, que como ustedes sabrán, es la ciudad por donde entra y sale todo el tráfico de la Amazonía. Dese cuenta usted que esas tribus que a veces no tienen ni un paracetamol, le llegan esos virus, no queda un solo anciano
y algunos jóvenes que sobrevivan. Esto no es inocente a verdadero delito de lesa humanidad económica, sino que a su vez tiene un segundo trasfondo, porque entonces en ese contexto mueren los viejos, que son los que defienden la selva, y a los jóvenes se terminan yendo. Entonces la deforestación queda abierta a mansalva para lógicas neoliberales en este verdadero genocidio por goteo. Se están produciendo verdaderos aporicidios, o sea, muerte de pobres. Se están produciendo verdaderos ancianicidios, muerte de ancianos. ¿Y quién dice algo de eso? Alguna vez tenemos que empezar a responsabilizar por esos problemas que en definitiva nos lo tiran y nos hacen creer que hay que encontrar lo que ellos dicen la inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Primero, que mueran los viejos. El Fondo Monetario Internacional en el año 2012 sacó un informe diciendo que el gran problema para los gastos deficitarios, según ellos, era que la gente vivía demasiado. Por lo tanto, que había que aumentar la edad de la jubilación para que a su vez haya más ingresos en las cajas jubilatorias y que a su vez, cuando le llegue la jubilación, viva menos tiempo esa persona. No he visto que haya clase política que haya dicho eso es inaceptable, porque ahora parece que quien tiene más de 60 años tiene que pedir disculpas porque está viviendo. Y meten ese concepto, especialmente las generaciones jóvenes, ¿para qué vamos a mantener estos viejos? En definitiva, para que haya trabajo, se tiene que morir algo de ellos para que no haya tanto gasto público. Nunca se entra en el gasto, en los intereses usurarios que hay que pagar en la deuda. Aún más, yo acabo de denunciar en un artículo que casualmente hoy lo van a leer las Madres de Plaza de Mayo en su gira de todos los jueves, en donde denunciamos cómo el Estado termina siendo cómplice de eso, porque, por ejemplo, en Argentina, la ley previsional dice que el jubilado debe pagar sus costas aunque gane el juicio. Entonces, ¿qué hace el Estado? No le actualiza las jubilaciones como corresponde, tiene que ir a un abogado. El Estado, como litiga sin costa, le hace pasar primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, cuarta instancia, y a los 6 o 8 años, cuando le sale el juicio, fuera de que tiene que esperar 1 año y medio o 2 para cobrar, el jubilado tiene que pagar los honorarios del abogado. Y he denunciado a mis colegas que a ellos les resulta fácil, porque es más fácil cobrarle al jubilado, que el pobre dice, bueno, parece plata dulce porque me llegó y no porque le corresponde, que hacerle juicio al Estado para que pague. Y Macri, casualmente por presión del Fondo Monetario Internacional, cuando salió una reforma del Código Procesal en lo que hace regulación de honorarios, que dijo que los honorarios lo paga el partidoso como es la regla internacional, la vetó por un decreto de necesidad de urgencia especial para que sigan siendo los jubilados la variable de ajuste de tener que pagar incluso los honorarios de juicio que han ganado. Esto es inaceptable. Para colmo, nos entra en un círculo vicioso. Nos dice, mire, usted tiene que pagar la deuda. Por empezar, no nos dejan ni siquiera lo que hay que hacer acá, primero saber si somos deudores. ¿De qué deuda? Porque hay deudas odiosas, ilegítimas, usurarios e irritas. Sino que además nos dice, bueno, pero para pagar deuda, como nosotros en la Argentina no producimos dólares, hay que exportar más. Para lo cual hay que habilitar la minería extractiva a cielo abierto, que están contaminando con cianuro, con arsénico, nuestras cauces de los ríos, y hay que hacer una agroexportación extractiva que lleva a cortar más monte para sembrar más soja y para poner más agroquímicos que están hipotecando el futuro de nuestros pueblos,
solo para seguir pagando deuda externa. Ni siquiera estamos garantizando lo que yo llamo la soberanía alimentaria. Porque como ahora los productos van a depender de los valores que tengan en el extranjero y en base a eso lo van a vender, entonces puede correr riesgo que los costarricenses que tienen un café extraordinario no lo puedan pagar ellos porque está a valores internacionales y que los sembradíos ya ni siquiera sean de ellos y que se manejen con otros criterios. Por eso es importante en las exportaciones, en mucho de eso, poner un impuesto que tiene que ver para incluir métricas sociales y medioambientales. El valor de lo que cosechamos de la naturaleza, pero nunca se tiene en cuenta lo necesario para la regradación de la naturaleza. O sea, vienen intereses internacionales, nos sacan lo mejor de nuestra naturaleza, pero ni siquiera nos dejan el dinero necesario para volver a replantar y para volver a lograr un ambiente ecológicamente ecológico adecuado. Nos están depredando y todo eso también se hace con esta pretendida lógica de deuda externa. Y fíjese otro detalle. Bien decía Ramiro, recién estamos hablando del COVID-19. El COVID-19, los grandes bancos se han dado el lujo incluso de echar empleados, o mejor dicho, de no contratar más empleados. Ahora ir a un banco es peor que hacer un trámite, que sacar turno para ir, hay cada vez menos empleados, o sea, han abaratado los costos, han aumentado sus ganancias, pero no por eso han aportado nada al sistema, como bien decía María Lucía y Ramiro. Ahora, la contraparte es decir, bueno, en lo que hace a deuda externa, exige el principio pacta sunt servanda, quiere decir que vale el pacto conforme al contexto. ¿Cómo puede ser que sociedades que estamos realmente atacadas de una manera cruel por el COVID-19, se nos exija a nivel de deuda externa como si estuviéramos teniendo el mejor momento de nuestra vida, con las mejores ganancias, con los mejores ingresos como país? Acá es importante especialmente aducir la cláusula pacta sunt servanda, y no la rebus sic extantiva, pero la rebus sic extantiva, los pactos, pacta sunt servanda no es lo que se firmó, lo que vale el rebus sic extantibus, o sea, lo que está pasando ahora en el contexto. Para decir, vienen los intereses internacionales y dice, este es el pacta sunt servanda, hay que cumplirlo. No, señor, está la cláusula que es un principio de la Convención de Viena, rebus sic extantibus. Vamos a cumplirlo, pero en ese cumplimiento no podemos denigrar a nuestro pueblo, no podemos sumirlo en el hambre, en la pérdida de salud y en la indignidad. Lo que vale, y hay que levantar ahora el estandarte, rebus sic extantibus, no pagaremos la deuda solo en base a los pactos y ritos. Aún más, el propio G20 ha dicho que sería bueno que se suspendan los intereses de la deuda. Lo que pasa es que quedan declaraciones en carta a Papá Noel, como están las cosas, ¿no? El otro tema, que no es menor, es el tema de la no impunidad. Nosotros no podemos aceptar que los que hagan todo esto tengan garantizada la impunidad, porque no se los puede investigar, no se lo puede sancionar, no se hace, o sea, cualquiera de nosotros como profesionales, si hiciéramos algo, tenemos incluso sanciones por mala praxis, lo menos. Resulta que en materia de deuda externa, todo lo que se actúa no tienen impunidad penal, no tienen responsabilidad civil, y algo peor, tienen secretismo. Acá nosotros estamos exigiendo en la Argentina que nos hagan conocer quiénes son los que sacaron los dólares de Argentina. Estamos viviendo un país que nos han endeudado solo en un año en 54.000 millones de dólares, que no entró para nada, no se hizo ni siquiera una hamaca para una plaza, y lo tenemos que pagar todos los argentinos, y encima nos dicen de que los jubilados son un problema porque son muy costosos.
Nadie dice quién estuvo en esa negociación, cuáles son los bancos que cobraron intermediación, incluso ni siquiera dentro de ni siquiera dentro de la lógica del mercado liberal, en el cual se supone que uno tiene que saber optar. Me dicen qué banco ha estado de por medio, porque yo tengo derecho también como ciudadano a decir, mire, si este banco está pudriendo el futuro de mi país, por lo menos no tengo cuenta en ese banco. Tengo que tener el derecho, por lo menos, de elegir algo que apueste al país, que sea para el bien de todos. Por eso es importante que no solamente no haya impunidad, sino que se levante el secreto bancario, que se conozcan quiénes son los que se han aprovechado este contacto. Con lo que bien decía María Lucía, tenemos una deuda pública que en definitiva no es más que la plata de los propios pueblos puesta al servicio de los intereses de los bancos. Acá en la Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri, se llegó a permitir que el banco, que ustedes sabrán que tiene que tener un fondo que se llama de encaje mínimo. ¿Qué significa ese fondo de encaje mínimo? El dinero que tiene que tener el banco, por si la gente va a sacar la plata, no necesariamente en una corrida, o sea, el dinero que tiene que tener indisponible para usarlo en el decurso natural de la actividad bancaria. Una parte de ese dinero, el Banco Central autorizó que se lo presten al Banco Central, o sea, el banco, imagínate, saltaba hasta los techos de alegría, porque ese dinero no le daba ningún interés, lo tenía que tener inmovilizado. Eso de que el propio Estado, que es el que le dijo que tiene que tenerlo inmovilizado, ahora se lo pide prestado, generando un riesgo también ante la posibilidad de los ciudadanos luego no puedan cobrar su dinero, y le paga intereses, que lo pagamos todos. Bancos que acá en la Argentina tuvimos que sufrir cuando se vino el famoso tema del corralito, que cuando te venden ahora dicen, no, yo soy el Citibank, qué sé yo, decía, bueno, hay garantía. Cuando vino el corralito dicen, no, nosotros lo único que nos han prestado es el royalty, pero no tenemos nada que ver. El Citibank o el Boston de Argentina no tienen nada que ver con el Boston de Estados Unidos, y por lo tanto no nos responsabilizamos de nada. Entonces, también tenemos que denunciar esta hipocresía. O sea, países como Estados Unidos que nos presionan que transparentemos nuestra realidad, está bien, hay que transparentar para la ciudadanía con la ley de acceso a la información pública. Ahora bien, ellos que saben quiénes son los políticos corruptos, las mafias, etcétera, lo tienen en paraísos o en guaridas fiscales como Delaware en Estados Unidos. Tendrían que decir, bueno, vamos a ser coherentes, queremos un mundo con más moralidad, no seamos conniventes con delitos que van en contra de los pueblos. Y no es así, aplican una moralidad para con nosotros y dice, si ustedes no pagan, son unos inmorales, van a salir del mundo. Ahora eso sí, si ellos están en este momento cobijando mafia, narcotráfico, corrupción política, no importa, eso es Delaware. Creo que estas cosas hay que denunciarlas, y como les digo, valoro mucho lo que está pasando. Tal vez dejo entre otras cosas, y lo que podremos hablar en otro momento, toda la experiencia que para mí fue invalorable del tribunal, porque el tribunal que nosotros llevamos adelante, se trabajó durante 3 meses, audiencia todos los lunes de 3 a 4 horas, y con referentes gremiales, sociales, etcétera, de todo el país. Nosotros tenemos un país, usted sabe que el 8º país en tamaño del mundo. Sin embargo, ni siquiera lo tenemos asumido en su integridad, y trabajamos por áreas: salud y ambiente, hambre, territorio, soberanía alimentaria, trabajo, mujeres, agua, extractivismo, pueblo originario, educación, hábitat, niñez y joven, violencia institucional, jubilados, clima, pueblo de nuestra América, ciencia y tecnología, cultura y comunicación, energía, modelo productivo. En cada reunión, le digo, uno tuvo un baño de país ahí, porque también lo que están haciendo ustedes tiene mucha importancia, no solamente de llevar este conocimiento a la ciudadanía,
que a veces hay que tener cuidado de no hacerlo con cierta soberbia, decir nosotros somos los que sabemos, lo venimos a hacer presente lo que ustedes no saben, sino también escuchar. No tienen idea ustedes de las cosas que yo aprendí de escuchar de personas simples que contaban lo que le pasaba. No le cuento con motivo del COVID, que ustedes que están en el ámbito de la salud, cómo ha saltado la asimetría social. Porque fíjese, por un lado, estamos en un mundo avanzado, que viene una epidemia, y le aplicamos criterios de la Edad Media, porque fue lo único eficaz, lavarse las manos y un tapaboca como preventivo. Lo que pasa que en la Villa Miseria, que en la Argentina son los barrios más pobres, ¿cómo se va a lavar las manos si no tiene agua corriente? ¿Cómo va a lograr tener un ámbito de asepsia si no tiene cloacas? ¿Cómo le va a decir, señor? Tiene que tener distanciamiento. Distanciamiento si en una pieza viven 15. Entonces, hasta esas medidas que parecerían elementales, como sería el lavado de las manos y barbijo, resultaban una cierta, no digo de burla, pero una cierta falacia para muchos sectores que la estaban sufriendo. Creo que ha llegado el momento, y creo que América Latina está preparado, tal vez, más allá de quedar a disposición con todos ustedes, creo que acá tiene que haber una gran unidad latinoamericana y del Caribe en estos temas que son comunes. La experiencia que hemos tenido tanto del tribunal, como tal vez el día de mañana trabajar hacia la posibilidad de un tribunal latinoamericano del Caribe que opere como un ámbito, aunque sea moral, en donde se pueda dictaminar moralmente, máxime teniendo en cuenta la necesidad de que haya por lo menos un dictamen moral de este tipo de cosas. No puede ser que haya un aprovechamiento. Y el otro tema es trabajar para que no haya invisibilización de la problemática. Cada día se sabe menos, nos están vendiendo un mundo falaz, nos están vendiendo un mundo recreativo con un circo sin pan. Tenemos que educarnos, tenemos que educar, tenemos que respetar a nuestros pueblos y tenemos que darnos dignidad. Muchas gracias.